Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las donaciones y trasplantes de órganos. Os voy a dar algunos datos. España es el país del mundo donde es más fácil que una persona que necesite un trasplante se le pueda realizar. La comunidad autónoma de Murcia es la tercera de España en donaciones y el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia es el primer hospital de España en donaciones. Por tanto, nos podemos sentir orgullosos de todo esto. En este programa vamos a hablar de la importancia de las donaciones, de los avances que se han producido en los trasplantes y del extraordinario papel que desarrolla la Organización Nacional de Trasplantes. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Beatriz Domínguez Gil, gracias Beatriz por venir, desplazarte para estar hoy con nosotros. Un placer. Tú eres la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, ONT. Así es. Ricardo Robles, gracias Ricardo por venir. Ya hicimos un programa sobre cirugía robótica que ha sido de un éxito extraordinario. Una expansión estupenda. Pero hoy aquí, aparte de como cirujano, estás como coordinador autonómico de trasplantes. Sí, gracias. Y Mariano Rollo Villanova, gracias Mariano por venir, tú eres intensivista en La Risaca y coordinador de trasplantes de La Risaca y por tanto tienes mérito por ser La Risaca el primer hospital de España en número de donaciones, ¿no? Muchas gracias. Quiero presentaros un libro que hemos escrito un grupo de especialistas y que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, donde damos las claves no solo para vivir más años, sino con más calidad de vida. Hablamos de alimentación, de ejercicio, de cómo evitar el estrés, etcétera. Lo podéis encontrar en Amazon. Dicho esto, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la población en general sobre el tema que tratamos hoy. ¿A quién se le practica un trasplante de órganos? ¿Cómo se realiza un trasplante de órganos? ¿En qué tengo que ser compatible para recibir un órgano? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Beatriz, cuéntanos qué es la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, y cómo surgió. La ONT se crea en realidad sobre el papel en el Boletín Oficial del Estado en el año 1980. Es la primera referencia que se hace a este organismo y en principio se concibió como una organización que iba a distribuir órganos, particularmente riñones, en base a la compatibilidad HLA, que es una función necesaria, pero no era suficiente en absoluto para garantizar el acceso de la ciudadanía a la terapia del trasplante. En el año 89 se crea de facto la ONT, es decir, 9 años más tarde, y quien se pone al frente de la organización decide hacer una apuesta determinada por promover la donación, porque si la donación no funciona el trasplante. Y ahí se concibe, junto con las comunidades autónomas, lo que se conoce como el modelo español de trasplantes, que consigue que España progresivamente vaya aumentando su actividad de donación y trasplante hasta llegar a una situación de liderazgo mundial en un muy corto periodo de tiempo. Liderazgo mundial que lo tiene, pero que, como veremos a lo largo del programa, todavía tenemos capacidad de mejora, ¿no? Es que si algo caracteriza al sistema español de trasplante no ha sido solamente lo que llamamos la esencia del modelo español, que es una organización, una gestión de un proceso de alta complejidad, que es el proceso de donación de personas fallecidas, un proceso que pivota en nuestro modelo en la figura del coordinador intrahospitalario de trasplantes, como puede ser el doctor Mario Rollo Villanova, sino también la capacidad de innovación y de adaptarnos a un entorno que pone las cosas complicadas para la donación, porque afortunadamente cada vez hay menos mortalidad, por ejemplo por accidentes de tráfico o por otro tipo de patologías sobrevenidas, y normalmente lo que tenemos como potenciales donantes son personas de edad avanzada, muy avanzada y que fallecen por causas naturales. Luego nuestra capacidad de adaptarnos a este entorno cambiante es lo que nos ha permitido crecer y lo que nos va a permitir probablemente seguir creciendo. Muy bien. Ricardo, ¿cómo es la organización en la comunidad autónoma en materia de trasplantes, desde donación hasta el trasplante? Murcia, como bien sabes, Juan, tú que eres sanitario, está distribuida en 9 áreas geográficas sanitarias, de las cuales 6 disponen de UCI
y de estas 6 pues, disponen de coordinadores de trasplante. Los 3 hospitales grandes de Murcia poseen coordinadores, la Risaca, que es el máximo exponente, porque están prácticamente todos los programas de trasplante, excepto médula ósea, que también está en Morales Meseguer, y es donde más coordinadores hay. Luego en Reina Sofía y Morales hay un médico y una enfermera coordinadora, Cartagena, que también tiene su área geográfica y sus 2 correspondientes, Lorca y Los Arcos del Mar Menor. Esta es la distribución, la organización sanitaria de todo eso, de la comunidad autónoma. Y Mario, tú eres el responsable de la coordinación de donación de órganos de la Risaca. ¿Cómo se coordina todo eso? Porque no debe ser fácil. Bueno, en realidad yo creo que la tarea fundamental de un coordinador hospitalario es conseguir que cualquier persona que fallece en el hospital, si hubiera sido su deseo en vida ser donante de órganos después de su fallecimiento, pues consiga llegar a serlo y garantizar que todas las personas que quieran ser donantes puedan llegar a serlo. Luego, la segunda parte es, una vez que eso ocurre, que una persona ha fallecido y dona sus órganos, pues gestionar todos los operativos para los implantes que vienen después, centralizando todo el operativo a través de la Organización Nacional de Trasplantes. Habitualmente, cuando tenemos un donante en la Risaca, por ejemplo, llamamos a la Organización Nacional de Trasplantes y ellos nos dicen si hay alguna urgencia en algún punto del país donde debamos enviar algún órgano, y si no hay ninguna urgencia, el órgano se queda en nuestra comunidad. Vale, o sea que cuando no hay ninguna cosa urgente, el órgano de la persona que ha fallecido aquí en la Comunidad de Murcia se utiliza para un receptor de la comunidad, sí, siempre que no haya urgencia, ¿no? Exacto. Beatriz, ¿cómo se encuentra en este momento la donación de órganos en España? ¿Cómo está en relación al mundo? ¿Cuántos trasplantes se hacen al año y cuántas personas hay en lista de espera? Muchas preguntas en una, pero bueno. A ver, a nivel nacional, nosotros alcanzamos nuestra máxima actividad en el año 2019. Esto es importante decirlo porque fue cuando se alcanza un récord histórico y un récord mundial. Se alcanza la mayor actividad de donación y la mayor actividad trasplantadora. Ese año casi efectuamos 5.500 trasplantes de órganos. En los años 2020 y 2021, desgraciadamente como consecuencia de la COVID, que hace que ese proceso al que antes nos hemos referido aumentara en complejidad por muchos factores, cae la actividad de donación y por consiguiente cae la actividad trasplantadora. Pero aún así, en el año 2020 alcanzamos cifras que superaban con creces lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en contexto prepandémico, es decir, que a pesar de ese descenso, el sistema fue capaz de resistir, de adaptarse a ese entorno de alta complejidad y de alcanzar una actividad trasplantadora extraordinaria. Ese año, en el año 2020, efectuamos algo más de 4.500 trasplantes de órganos. Y en el año 2021 se ha experimentado una mejoría con respecto a 2020. También parece que lo que llevamos 2022 vamos creciendo, lo que significa que, bueno, según nos vamos adaptando a esta situación pandémica o a convivir, coexistir con este virus, vamos recuperando esa normalidad. Cada día del año tenemos en España aproximadamente 5.000 pacientes en lista de espera para trasplante. A lo largo del año son 10.000 los pacientes que en algún momento se encuentran activos en lista de espera. Pero es importante decir que a pesar de la actividad trasplantadora tan importante que hay en España, la lista de espera nunca va a disminuir significativamente y nunca va a desaparecer, porque el envejecimiento de la población, la carga de hipertensión arterial, de diabetes mellitus y de otros hábitos y de determinados hábitos de vida hacen que sea cada vez mayor el número de personas que desarrollan la insuficiencia de algún órgano y que requieren en un momento determinado el reemplazo de un órgano enfermo por un órgano sano. Por lo tanto, es importante seguir insistiendo en la relevancia de la donación y en la participación en este proceso de la ciudadanía. Sí, me llama la atención que en España en el 2020 se han hecho más trasplantes que en países al lado de nosotros que en la época pre-COVID de ellos. O sea que realmente esto indica que la Organización Nacional de Trasplantes funciona de manera extraordinaria. Ricardo, en Murcia, ¿cómo estamos con respecto a España?
Y muy brevemente, pero sí, dinos cuál ha sido la historia un poquito en Murcia de los trasplantes. Bueno, en Murcia se empezó el trasplante renal en el año 85. Gerardo Servé, en paz descanse, fue el urólogo que puso en marcha los trasplantes renales. Y luego en el año 88, pues después de empezar Barcelona primero y Madrid después, pues Murcia fue la tercera comunidad autónoma en comenzar el trasplante hepático en el doctor Parrilla. Os recordáis el año 88 que aquello fue, pues, digamos que fue el detonante y digamos que fue el cohete de la sanidad murciana. El trasplante renal fue un hito, pero era muy generalizado, y que Murcia empezara la tercera comunidad de España, siendo la octava o séptima, octava comunidad, y fuera un reto aquello, pues fue un impulso muy importante. Después empezó el trasplante de médula ósea en el 91 con Vicente Vicente, el cardíaco con Ramón Arcas en el 99, el cétalo el páncreas. Y luego, bueno, hay trasplantes que todavía merece la pena, que se pueden hacer, que ya hablaremos con la directora nacional, a ver si la convencemos. Aprovecho yo de cada vez que viene a Murcia, se lo pido y cada vez que la veo, ya le pediré cosas para los murcianos, para un futuro, a medio plazo. Y luego, pues la situación de Murcia, pues tú lo has dicho, Murcia clásicamente hubo ahí problemas hasta la década del año 2000, 2000 y pico, pero ya hubo un impulso con la nueva coordinación en la Risaca. La comunidad también ha seguido manteniendo un poco el tipo del resto de hospitales y, digamos, pues esto nos ha situado con 52,3 donantes por millón de población. Es decir, que una comunidad autónoma uniprovincial al estilo de Navarra o Cantabria, y estamos ahí los tres en esta posición destacada. Pero has comentado tú que, o sea, que el trasplante de riñón ya se estaba haciendo cuando empezó el doctor Servé, pero que el impulso fuerte fue con el doctor Parrilla. Yo creo que sí, que aquello, porque el trasplante renal no requería prácticamente UCI, los cuidados son distintos, y aquello cuando la UCI empezó a ponerse en marcha con Vicente Vizquer y todos entonces los médicos de UCI, yo creo que aquello fue un impulso para toda la sanidad a nivel regional. Y bueno, también es verdad que la mayoría de cirujanos de la comunidad hemos sido alumnos de Pascual, discípulos de él, o sea que somos todos una familia, tú también. Pero es que es verdad que además el trasplante siempre es un revulsivo para un hospital. Sí. Para que el trasplante funcione bien y la donación funcione bien, es que tiene que funcionar muchos servicios del hospital de forma perfecta y en sintonía y de forma coordinada. Entonces es cierto que en sí mismo el trasplante y la donación son marcadores de calidad asistencial. Si un hospital es bueno en donación y es bueno en trasplantes, que es un buen hospital. Eso me parece perfecto como lo has explicado, porque es así, es imposible ser bueno en trasplantes si el hospital no es muy bueno, porque son cantidad de servicios los que tienen que estar perfectamente coordinados y no coordinados, funcionar bien, porque si están coordinados y no funcionan bien es un desastre. Vamos a ver, Mario, te sentirás orgulloso de que la Risaca sea el primer hospital de España en donaciones, ¿no? La donación, el momento de la donación, hablar con los familiares, etcétera, debe ser un momento bastante delicado. ¿Cómo enfocáis eso para conseguir tener tantas donaciones? Bueno, realmente, como dices, más que un momento delicado, es verdad que es un momento que tiene una carga emocional muy alta, porque generalmente las familias que donan es porque ha fallecido un ser querido y están en un momento de duelo, que es un momento difícil para ellos. Pero yo creo que también ha habido un cambio cultural en los últimos 20 años en España y en Murcia, que muchas veces para las familias lo que representa es un consuelo o una sensación de trascendencia, el poder pensar que algo de la persona que ha fallecido pues permanece vivo o dando vida en otras personas, ¿no? Yo creo que de alguna manera supone un alivio. Y luego también es un tema que creo que cada vez se habla más en casa, en la población en general, y que uno a sus seres queridos normalmente les ha comunicado en algún momento, en algún programa de televisión o leyendo alguna noticia o en alguna conversación que ha salido, pues su deseo de donar después de su fallecimiento. Y eso es muy común hoy en día. Entonces, yo creo que quizá hace 20 años, 25 años, es verdad que te enfrentabas a una entrevista más complicada porque la gente no lo conocía tanto el tema,
o le podía resultar más extraño, no sé. Ahora pero hoy en día asimilado es muy, totalmente. sí, o sea, es muy frecuente incluso que no tengas ni que hacer entrevista, que tú llegues a la familia, informes de que ha fallecido y sean ellos los que te abordan y te dicen, él quería donar los órganos o ella quería donar los órganos después de fallecer, nos lo había dicho muchas veces. O que cuando tú lanzas la pregunta, ellos te dicen que sí, vamos, inmediatamente, no hay duda. Yo Sí, creo pero que de todas maneras no quitaron mérito. Probablemente es quitar mérito a la solicitud, pero no todo es la entrevista, ¿no? Ya. Es también pues tener un hospital grande, que tenga pues mucha capacidad generadora, que tenga centralizada toda la unidad de todos los pacientes neuroquirúrgicos, todos los pacientes con daño cerebral grave de la comunidad. Eso hace también que sea el hospital idóneo para eso, ¿no? Un hospital más pequeño que no tiene pero hay zonas de hospitales grandes en referencia. España también, tan grandes y más que la Risaca, y vosotros sois los número uno. No te quiten mérito, Mariano. Bueno. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar de los trasplantes. Trasplantar es mover una planta de un sitio a otro y por ende, pues un órgano de un cuerpo a otro, con todo, con sus raíces, las plantas, con sus venas, con sus vasos, con sus nervios, los órganos. Y para que esto suceda es necesaria la donación. El origen de donación está en el verbo latino donare, que significa dar algo gratis sin esperar nada a cambio. En España tenemos que estar muy orgullosos porque somos número 1 en trasplantes a nivel mundial. Los trasplantes pueden ser de múltiples órganos. Uno de ellos es el hígado, cuyo origen la palabra tiene un curioso origen, valga la redundancia, y es que los romanos les gustaba comer hígado de ganso o de pato y lo engordaban metiéndole hígado, lo cual hacía que ese hígado luego supiera a hígado, porque le gustaba mucho el sabor. Y en la receta se ponían yecur ficatum, hígado de pato, pero cogieron la palabra ficatum en lugar de la yecur en castellano. Ficatum, por una evolución fonética, sí que da la palabra hígado. Otra de los órganos que se dona es el riñón. Deriva de la palabra latina ren renis. Posteriormente se le añadió la sílaba ni, que en español da la ñ, y por eso tenemos riñón. Otra manera de llamar al riñón es nefros, que viene del griego. Por eso tenemos muchas palabras como nefrología o nefritis. Con la terminación itis sería inflamación del riñón. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Beatriz, a pesar de ser España tan importante en el número de donaciones, las donaciones, tú misma has dicho antes, que es la base para poder hacer trasplantes. ¿Qué se puede hacer para aumentar el número de donaciones? Tenemos identificadas varias líneas de trabajo para poder aumentar la actividad de donación, que se han visto quizá un tanto resentidas durante la pandemia, pero que se están retomando, y algunas ya son líneas bastante consolidadas, particularmente en hospitales como el Hospital Virgen de la Risaca, que ha sido capaz de optimizar todas estas líneas de trabajo. Por una parte, clásicamente la donación la concebíamos como una actividad que tenía lugar en la UCI, y efectivamente es en la UCI donde tiene lugar el proceso de donación, pero cada vez hemos sido capaces de integrar más el concepto de que la donación es algo que debe formar parte de la realidad de todo el hospital, y que realmente en todos los servicios del hospital o en muchos de los servicios del hospital se pueden identificar personas que han fallecido o van a fallecer de manera inminente en condiciones que son compatibles con la donación. Por lo tanto, la colaboración de la UCI y la coordinación de trasplantes con esos otros servicios, sobre todo la urgencia, neurología, paliativa, son vías de mejora muy consolidadas en algunos hospitales como el Virgen de la Risaca. Una vía de crecimiento importantísima y que todavía tiene margen de mejora es lo que llamamos la donación en asistolia. La donación clásica tenía lugar a partir de personas que fallecían en una situación de muerte encefálica que equipara a la muerte del individuo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético y fisiológico o fisiopatológico. Pero la mayor parte de las personas fallecen tras una parada cardiorrespiratoria.
Lo que pasa es que en ese contexto los órganos quedan sin flujo sanguíneo y eso hace que los órganos rápidamente se deterioren. Por lo tanto, hemos tenido que desarrollar un proceso en el que luchamos contra el tiempo, luchamos contra esos efectos de la isquemia y gracias a estrategias de preservación novedosas estamos siendo capaces de seguir expandiendo la donación en asistolia, que insisto tiene espacio para la mejora. Y quizá por señalar alguna línea más en la que estamos trabajando, la incorporación muy importante también de la sanidad privada a la actividad de donación en colaboración con el sistema público de salud. Por lo tanto, hay varias líneas de trabajo en las que todavía existe espacio para la mejora. O sea que vamos a mejorar y vamos a seguir manteniendo el número 1 a nivel mundial, por lo que nos estás contando, por lo menos lo vais a intentar. Nosotros seguimos trabajando en ello, sí. Muy bien. Vamos a ver, Ricardo, vamos a imaginarnos que una persona está viendo este programa, le ha interesado mucho lo que estáis contando y dice, yo me quiero hacer donante, ¿qué debería de hacer? Bueno, hay varias organizaciones que se dedican a hacer una especie de tarjeta, pero desde la Consejería de Sanidad de Salud nosotros tenemos una oficina donde también por vía internet o por vía presencial se puede hacer el carnet de donante. ¿Esto es definitivo? Pues Mario lo explica mejor que yo, porque cuando van a pedir un órgano, aunque la ley española permite que todo español es donante ante la ley, es decir, que tú puedes coger los órganos, generalmente siempre, 100%, se necesita autorización familiar. En un momento de duelo de este tipo, pues pedir un órgano y sacar un órgano en contra de la familia es imposible. No es viable. Yo pienso, ¿verdad? Mario ahí puede aportar, que es el que lo pide. Lo fundamental es que la gente lo comente en su casa, en su ambiente, con sus seres queridos, con su madre, con su cuñado, con su suegra. Es decir, yo si fallezco quiero ser donante de órganos. Y cuando tú dices eso cala, eso se queda el mensaje en todos los seres queridos y luego lo recuerdan. También es cierto que es una cosa muy cultural y que ha evolucionado mucho en los últimos años. Para mí resulta mucho más frecuente que una persona de la generación de 20, 30 años lo hayan hablado en el colegio, en el instituto, con los amigos, con sus parejas, es súper habitual. La gente de mediana edad, en torno a 50 años, también probablemente, y la gente más mayor, de 70, 80 años, probablemente era un tema que sacaban menos o que hablaban menos, quizá por miedo a decir, cuando yo me muera quiero ser donante, porque cuando decías eso parece que llamabas a la muerte de alguna manera o algo así. Entonces yo creo que lo hablaban menos esas generaciones, pero ahora la gente joven es súper común que lo hayan hablado en su ambiente y que lo sepan, y tengan o no tengan el carné, si lo han comunicado a sus familiares, cuando llega el momento de decidir, son ellos los que van a decidir por él y los que van a dar el consentimiento. O sea, que un dato muy importante es que las personas que ven este programa, que en la familia lo comenten y digan, a mí, yo me gustaría ser donante de órganos cuando fallezca, ¿no? Sí. Aparte de que ayuda mucho a la familia, llegado el momento, el conocer de primera mano cuál era el deseo de su ser querido. Y si lo conocen, lo van a respetar. Sabemos que eso ocurre prácticamente el 100% de los casos, por no decir Pero si alguien oficialmente quiere hacerlo, tiene la posibilidad también de expresarlo y tener su carné, llevar su carné dentro de su cartera si lo precisa. ¿No? También es una cosa que es bueno saberlo, que se puede hacer su carné de donante y ya está. Mario, aunque Beatriz ha comentado algo sobre los distintos tipos de donantes, el donante en asistolia, ¿cuántos tipos de donantes hay y qué es la donación en asistolia? ¿Ha explicado algo Beatriz ya un poco? Yo diría que los donantes pueden ser o donantes en vida o donantes fallecidos, fundamentalmente. Y dentro de los donantes fallecidos, los fallecidos por muerte cerebral, por muerte encefálica, o los fallecidos por muerte circulatoria, por muerte cardíaca. Los donantes vivos pues son el ejemplo clásico, ¿no? Pues una madre que tiene un hijo en diálisis, joven, con 18 años, que lleva varios años enchufado a una máquina 3 días a la semana, todas las tardes, y que la madre decide que le quiere dar un riñón en vida y que probablemente pues, pueda llevar una vida completamente normal ella y aparte sacar a su hijo de la enfermedad, ¿no? Bueno, una madre o una pareja o cualquier cosa, ¿no? Y los donantes fallecidos, pues lo que ha comentado Beatriz, por un lado están los donantes clásicos, ¿no? Los de la muerte encefálica, la muerte cerebral, que son pacientes que tienen un daño estructural, un daño devastador, bien sea por una hemorragia, bien sea por un infarto cerebral, bien sea por un traumatismo, por la razón que sea, tienen un daño neurológico tal que llega un momento en que ese cerebro, por el daño que tienen, no tiene circulación sanguínea. Cuando hay un paro circulatorio cerebral se produce la muerte cerebral, la muerte encefálica,
y es cuando se considera al paciente fallecido desde ese momento, desde que hay un stop circulatorio en ese cerebro, a nivel cerebral. En ese momento el paciente se considera desde el punto de vista jurídico, ético y médico que ha fallecido y se le ofrece a la familia la opción de la donación. Y por otro lado están los pacientes que hacen la donación a corazón parado, en asistolia, de muchas maneras, ¿no?, que se llama, o en muerte circulatoria o en parada circulatoria. Y estos pacientes son pacientes que generalmente tienen una enfermedad grave, de un pronóstico muy malo, que se sabe que van a fallecer en un periodo corto de tiempo. Y estos pacientes son mucho más, pueden venir por muchos más caminos, ¿no? Pueden ser pacientes que estén en paliativos, por un proceso crónico, pueden ser pacientes que tengan un daño neurológico agudo, pero no alcanzan la situación de muerte cerebral, sino que quedan a lo mejor en un estado vegetativo, dependientes de máquinas, de ventilación mecánica y de otro tipo de máquinas. Pueden ser pacientes que tengan una enfermedad, por ejemplo, de una motoneurona, una enfermedad motora, como por ejemplo la ELA. Pueden ser pacientes con tumores cerebrales, pueden ser pacientes que pueden venir de muchos orígenes y por muchos caminos, pero que el final común es que al final de sus vidas ellos decidan qué quieren hacer. Igual que han decidido la manera que han tenido de vivir, pues pueden decidir, se les da la opción de decidir qué quieren hacer con sus órganos después de su fallecimiento. Beatriz, ¿cómo le pediría a la población en general que se hiciera donante y qué queda en la población en algunas personas para no querer ser donantes? ¿Qué crees tú que puede quedar todavía, aunque ha dicho Mario que esto ha cambiado radicalmente en los últimos 20 o 30 años, pero todavía hay personas que a lo mejor esto de la donación no lo terminan de comprender muy bien? ¿Qué les podríamos decir? Creo que lo importante es tratar de resumir lo que significa donar, donar órganos tras el fallecimiento. Y en primer lugar hay que tener en cuenta que el gesto de la donación tiene un enorme impacto en salud, hasta el punto de que se calcula que un donante que permite la realización de 6 trasplantes está regalando 56 años de vida, y un donante que permite la realización de 3 trasplantes está regalando 36 años de vida o 31 años de vida. Esos son los cálculos que se han estimado, es decir, no hay ninguna intervención en salud que tenga semejante impacto en años de vida ganados. Pero por otro lado, con el gesto de la donación se hacen muchas más cosas. Por otra parte, se contribuye también a la sostenibilidad del sistema sanitario. El trasplante renal en particular es mucho menos costoso que el tratamiento de nuestros pacientes con diálisis. Los pacientes renales que necesitan un tratamiento sustitutivo de la función renal representan el 0,1% de nuestra población. Cada vez que un paciente sale de diálisis gracias a un trasplante, estamos generando un ahorro al sistema sanitario que nos permite desarrollar otros programas de trasplante o realizar otras intervenciones en salud. Por lo tanto, es también un gesto de compromiso con el sistema sanitario. Muy importante, sabemos que el gesto de la donación, lo ha comentado antes Mario, ayuda a quien se queda. De alguna forma, les ayuda en el proceso de duelo y le da un cierto sentido a una muerte que normalmente lo habitual es que sea trágica e inesperada, aunque cada vez con más frecuencia se trata de procesos que han generado un enorme sufrimiento a una familia y al propio paciente hasta el momento final. Y el gesto de la donación ayuda a todo el contexto familiar. Y en los tiempos que corren yo siempre digo que además la donación en sí misma tiene casi un efecto terapéutico sobre la sociedad, porque es importante recordarnos qué tipo de sociedad somos, y la sociedad española es una sociedad generosa, responsable, que tiende a ayudar a los demás, y con este gesto de la donación cada año nosotros somos testigos del tipo de ciudadanos que somos. Me parece que esos son 4 motivos por los cuales todos deberíamos considerar la opción de donar. Se nota que eres la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, porque es imposible decirlo mejor. Ni me atrevo a hacer lo más mínimo, o sea, es casi imposible, ¿no? Vamos a ver, Ricardo, he leído que la media de órganos trasplantados por donante es de 2,3. Esto es un dato, ¿no? ¿Se podría aumentar esa tasa? Es decir, ¿podríamos subir el número de órganos que da cada donante? ¿Y cómo se podría hacer? Bueno, una cosa es un donante normal y otra cosa es un donante efectivo. El donante efectivo es aquel que valen todos los órganos, es decir, que coges desde órganos y tejidos.
que puede ser córnea, puede ser también. Entonces, depende de muchas cosas. Últimamente la tendencia es, se están diseñando máquinas para ver el funcionamiento de ese órgano que tú tienes duda de implantarlo, lo metes en este tipo de máquinas especiales, ves el funcionamiento de ese órgano en la máquina, lo tienes varias horas en la máquina, por ejemplo, si dudas que un hígado va a valer o unos riñones van a valer, lo metes en la máquina y esta máquina, que es una máquina de circulación extracorpórea, te saca los análisis y te dice, pues este hígado vale, este hígado no vale. Clásicamente, el cirujano donante, yo he hecho mucha extracción donante en la década de los 90 y 2000, y lo hacíamos de visu. A veces tomamos biopsia del órgano para ver la viabilidad de ese órgano, del hígado específicamente en mi caso, y muchas veces lo hacíamos de visu, ¿este hígado vale o no vale? Y muchas veces cogíamos más de lo que realmente parecía, y de ahí venía una cosa que se llama fallo primario del injerto, que lo ponías, y como a lo mejor te habías excedido un poco, ese órgano no funcionaba y tenías que hacer un retrasplante. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues con estas máquinas de perfusión, yo creo que tiene un presente y un futuro espectacular. Beatriz puede añadir también mucho a esto, porque hay un programa nacional que probablemente se pueda poner en marcha, en el cual tú, tanto los riñones como el hígado, en este caso de funcionamiento, los metes en la máquina y ves si vale o no vale. Y es una forma de aumentar la efectividad. Es interesantísimo eso de que tengas que tener una... Porque antes eras tú, sí, como cirujano, sacaba el hígado y dices, ¿vale o no vale? La biopsia, sabes tú que por congelación sí, tiene su fallo, su porcentaje de fallo. Y ahora te dicen, este hígado vale, este riñón... ¿Funciona o no funciona? Porque también la esteatosis, que era lo que nosotros nos pasábamos, para rechazarlo si tenía un 30 o un 60% de infiltración grasa, pues eso muchas veces a lo mejor ese órgano lo metes en la máquina y resulta que funciona. Si está funcionando en el cadáver, ¿por qué no va a funcionar en el paciente? ¿Alguna puntualización, Mario, al tema de la diferencia entre la donación en asistolia o por muerte cerebral? Porque por lo que habéis comentado, por lo que ha dicho Beatriz, digamos que la muerte en asistolia implica hay que ser muy rápido para no perder los órganos, ¿no? Hombre, técnicamente sí que hay diferencias, ¿no? Es decir, el paciente que fallece por muerte cerebral fallece normalmente en una unidad de cuidados intensivos porque tiene que estar necesariamente sometido a ventilación mecánica. Una vez que el paciente ha fallecido no es capaz de respirar por sí mismo, entonces necesariamente está en una unidad de críticos con un ventilador. Y es muy importante también a la hora de la calidad de los órganos que se van a donar que esas horas que pasan entre que el paciente fallece y se monta el dispositivo quirúrgico para hacer la extracción de órganos, que son unas horas que el paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos acompañado por sus familiares, en esas horas es muy importante mantener la estabilidad de ese paciente aún ya fallecido. Me refiero a la estabilidad de la tensión, el oxígeno, la temperatura, la glucemia, que todo esté en orden, que esos órganos estén bien preservados dentro de la persona fallecida aún, hasta que se hace el procedimiento quirúrgico. Esas horas son fundamentales también para que los órganos sean viables y sean normofuncionantes. Respecto a la extracción en asistolia, es un poquito más compleja, porque una vez que el paciente ha tenido la parada cardíaca, lo que se hace normalmente es conectarlo a un dispositivo, algo similar a lo que ha comentado Ricardo, que lo que hace es una circulación sanguínea artificial de sangre oxigenada a temperatura normal, que recircula los órganos con el corazón parado. Recircula, por ejemplo, el riñón o el hígado, le va metiendo sangre oxigenada a temperatura normal y extrayendo sangre no oxigenada y los mantiene durante unas horas también hasta que se hace el procedimiento de extracción. Técnicamente yo diría que es un pelín más complicado, más complejo, pero desde el punto de vista nada más que técnico. Con el sistema que has dicho se pueden mantener los órganos horas para poder hacer la extracción. Beatriz, tengo aquí otro dato, a ver si nos lo explica. En el año 2018, el 86% de los donantes fueron efectivos. ¿Qué quiere decir que sea el 86% de los donantes son efectivos y cómo podemos subir ese porcentaje? Creo que ya lo hemos ido respondiendo entre Ricardo, Mario y yo. Cuando nosotros activamos un proceso de donación, evidentemente es porque consideramos que al menos uno de esos órganos puede ser válido para trasplante, pero claro, nuestros donantes actualmente suelen ser personas de edad avanzada, de edad muy avanzada,
tenemos donantes en asistolia, es decir, un perfil de donantes más complejos de los que teníamos, por ejemplo, a principios de siglo. Y puede ocurrir que en el proceso de extracción finalmente esos órganos no sean válidos para trasplante. Esa persona habrá sido un donante, pero finalmente, porque los órganos no se han considerado adecuados para trasplante, no se han trasplantado y por lo tanto no han sido donantes efectivos. ¿Cómo se puede mejorar la efectividad o cómo se puede mejorar el número de órganos trasplantados por donante? Bueno, pues una estrategia importante es que sistemáticamente consideramos la donación de todo tipo de órganos que son susceptibles de ser trasplantados de un donante, lo cual a veces en hospitales pequeños es más complicado, por lo tanto el establecimiento de estrategias de cooperación con los hospitales de referencia y la colaboración y la coordinación con la ONT es fundamental. En segundo lugar, lo que ha comentado Mario, el mantenimiento del donante. Tenemos que cuidar, que mimar a esos órganos hasta que se lleva a cabo el proceso de extracción. En tercer lugar, vamos a depender también de la valoración de esos órganos por parte del cirujano extractor y, como decía antes Ricardo, el valernos de nuevos dispositivos y de nuevos sistemas, como el propio sistema ECMO que ha mencionado Mario, pero también las máquinas que llamamos ex vivo para valorar esos órganos, en un futuro nos podían ayudar a aumentar tanto el porcentaje de donantes efectivos como la media de órganos trasplantados por donante. Muy bien. Y antes ha comentado Mario, por ejemplo, el caso de una madre o una pareja que dona un riñón, porque es lo más frecuente, a otra persona. ¿Cómo está el tema del donante vivo en España? ¿Y qué es la donación altruista? La donación en vivo en España se desarrolla de forma importante en este siglo, fundamentalmente. De hecho, alcanzamos un máximo de actividad en el año 2014, en el que llegamos a efectuar cerca de 450 trasplantes renales de donante vivo. A partir del año 2014 cae un poco la actividad porque estaba aumentando mucho la disponibilidad de órganos de riñones de donante fallecido. Probablemente eso tuvo mucho que ver, pero aproximadamente dentro de los trasplantes renales, el trasplante renal de vivo representa aproximadamente un 11% de la actividad. O sea, de los 3.000 trasplantes renales que se efectúan cada año, aproximadamente un 11%, un 10% son trasplantes renales de donante vivo. Dentro de la donación de vivo tenemos diferentes modalidades de donación. Normalmente hablamos de donaciones directas y dirigidas en las que una persona a su entorno familiar dona un órgano a una persona dentro de su entorno familiar que necesita un trasplante renal. Lo más frecuente suele ser de padres a hijos o entre parejas. Es el tipo de donación más frecuente. Luego tenemos lo que llamamos donaciones indirectas o en particular lo que llamamos el trasplante renal cruzado. Imaginémonos que yo quiero donar un riñón a mi pareja, por ejemplo, pero yo tengo una incompatibilidad de grupo sanguíneo o una incompatibilidad que llamamos de sistema HLA, una incompatibilidad biológica. Y otra pareja de potencial donante y receptor se encuentra en la misma situación. Si yo soy compatible con el receptor de la otra pareja y el donante de la otra pareja es compatible con el receptor de mi pareja, entonces lo que hacemos es un intercambio de donantes o de riñones. Esto es un programa que se desarrolla a nivel nacional y en el que las parejas no se pueden conocer entre sí. Y finalmente está el concepto de la donación altruista, que no es un término que nos guste mucho porque en realidad todas las donaciones son altruistas, pero esta es una donación altruista en su máxima expresión, porque hablamos de personas que en vida quieren donar un órgano a una persona a la que ni conocen ni van a conocer. Se trata de personas que normalmente tienen una trayectoria vital altruista importante y que en un momento determinado de su vida expresan su deseo de ayudar a través del gesto de la donación renal a una persona que lo necesite. Y normalmente lo que hacemos es ofrecerle la posibilidad de entrar en el programa de trasplante renal cruzado. Lo que hace esta persona es que con ese gesto de donación activa una cascada de trasplantes que termina normalmente en la lista de espera, con lo cual en vez de ayudar a una persona puede ayudar a 2, 3, 4 o 5 personas a salir de diálisis y nunca va a conocer al receptor de ese órgano.
Ese es lo que llamamos donante altruista o buen samaritano también se llama. Una vez leí en los medios de comunicación que por uno de estos sistemas se habían llegado a hacer 11 trasplantes de riñón. Sí, porque o los hacemos simultáneos, esta cadena se puede hacer de manera simultánea, o podemos utilizar lo que llamamos un donante puente, es decir, se facilita la realización de varios trasplantes, se deja un donante de alguna forma pendiente y luego se activa una nueva cascada, con lo cual podríamos tener casi cadenas perpetuas iniciadas por estos gestos de donación altruista. Mario. Yo quería decir una cosa de la donación de vivo. A mí me llamó fuertemente la atención cuando empecé a trabajar en esto, y es que realmente, por ejemplo, una madre de 50 años que le da un riñón a un hijo suyo de 25, realmente al crío de 25 años que está yendo lunes, miércoles, viernes a pasar la tarde en un centro sanitario, enchufar la máquina de diálisis y tal, la calidad de vida que le da y que le cambia es brutal, ¿no? O sea, la calidad de vida, la mejoría de la calidad de vida, la supervivencia es brutal. Pero la satisfacción de la madre es lo que a mí me llamó la atención, o sea, es mucho mayor aún que la del crío. O sea, yo eso lo he visto en muchas madres y realmente la alegría y la satisfacción que le da a la madre haber sacado a su hijo de la enfermedad dándole un órgano, eso es excepcional. Eso sí tiene una carga emocional terrible. Hay que verlo para conocerlo. Ver cómo, ¿no?, lo y transmiten y cómo te transmiten cosas, eso es súper emocionante. Emocionante debe ser. Vamos a ver, Ricardo, en la Risaca había hecho más de 1.500 trasplantes de hígado. ¿Me equivoco? No. No me equivoco, vale. El hígado, todos sabemos que tiene una gran capacidad de regeneración. Se podría hacer, es decir, que tú a una persona le cortas, hablando mal, un trozo de hígado y se regenera. Sí. ¿Se podría hacer un trasplante de hígado de donante vivo? O sea, coger a una persona, cogerle un lóbulo del hígado, como lo haga, y trasplantárselo a otra persona. Sí, los programas de trasplante de donante vivo que empezaron en el año 89-90 con Broelch en Chicago, y empezaron como deben empezar, con el trasplante de una madre que da un trozo de su vida, de su hígado a su hijo, que es lo motivo de la situación, madre o padre en este caso, normalmente un familiar. Y luego pues se desarrolló también mucho más en la sociedad japonesa, porque los japoneses pues tienen unas creencias religiosas y no aceptaban la donación de cadáveres en aquella época. Ahora no sé si han abierto mucho o no. Y fundamentalmente la donación era de vivo. Tú puedes poner medio hígado a una persona, de un familiar, y regenera. Y hay otra posibilidad también, y es que un donante que sea muy bueno, nosotros lo hemos hecho un par de ocasiones, pero hay un programa nacional mucho más desarrollado en otros centros, que un donante joven puede servir para 2 pacientes. Si tú tienes 40 años, un donante, coges un trozo de hígado para un paciente y el otro trozo de hígado para otro paciente. La cirugía hepática permite dividir el hígado en 2 y estos 2 hígados siguen funcionando de forma independiente. Hay una frase famosa que dice que además de tener 2 riñones, tenemos 2 hígados también. El problema es que hay que saber dividirlo y partirlos. Ahora se hace más fácil porque también lo puede hacer, una vez lo has sacado, lo puedes partir en el banco. Clásicamente nosotros no lo hemos hecho nunca, pero también está aceptado y tenemos tanta tasa de donación que no nos ha hecho falta. Pero sí que hemos tenido alguna oferta de vivo, incluso hubo un donante que lo tuvimos en quirófano, que fuimos a dividir el hígado de un hijo que donaba a su madre, de 50 años, una cirrosis biliar primaria. El chico tenía 22, íbamos a partir el hígado y no se cogió el trozo de hígado porque tenía muchas anomalías anatómicas en las subrahepáticas. Normalmente la vena que va de sale del hígado derecha es una y tenía 4. Eran tan pequeñas que no podíamos anastomosar y no se hizo. Y ahora mismo, con tanta donación que tenemos, pues realmente no hace falta hacer un trozo de hígado. El programa de vivo. Mario, ¿cómo el programa de donante vivo a nivel renal en la Risaca, cómo está y cómo se podría mejorar? ¿Cómo se podría mejorar? Bueno, pues aproximadamente hacemos un caso al mes, algo menos, en torno a 10 casos al año. ¿Y cómo se podría mejorar? Pues yo creo que como casi todos los programas de donación, con formación y con información. Con formación para todos los profesionales, para que lo oferten a los pacientes y para que los pacientes sepan que existe y para que se lo propongan. Y con información para los familiares también para que lo conozcan y lo sepan. Yo creo que, igual que hay veces que ocurre que alguien fallece en el hospital y no llega a ser donante porque quizá no se le detecta como tal, no se identifica como que esa persona
puede tal vez ser donante después de su fallecimiento. También ocurre que a veces yo creo que hay familiares que no se lo plantean, ¿no? Que tú tienes un hermano en diálisis o tal y no llegas tampoco a planteártelo, o la persona que está en diálisis, pues a lo mejor también le da cierto recelo pedirlo, ¿no? A un hermano, oye, tú te harías las pruebas para ver si me puedes dar un riñón, si no te lo ofrecen, y el que lo ofrece tiene que tener la información suficiente, yo creo. No lo sé, no se me ocurre bien cómo se podría... Es un dato muy importante que la gente, como se ha comentado antes, que lo hable y sobre todo que esté informada y que sepa que existe la posibilidad. Porque a lo mejor tú se lo darías a tu hermano el riñón, pero si no lo sabes, que se lo puedes dar, no sabes que tienes acceso a esos programas, que existen, que funcionan, que se puede vivir perfectamente con un riñón sin ningún problema. Y luego pues, que existe el trasplante cruzado, que ha comentado Beatriz, que no es que a lo mejor el de tu familiar no te sirve, pero eso desencadena la cadena que puede hacer que lo trasplanten, ¿no? Todo esto es información. Esperemos que este programa valga para algo. Nosotros hemos tenido fundamentalmente lo que ha dicho antes Beatriz, de padres a hijos, alguna vez de hijos a padres, entre hermanos, entre parejas, pero hemos llegado a tener un donante que le dio el riñón a su suegra. Incluso, o sea, que es... Bueno, no vamos a menospreciar a la suegra. Está bien poner un poquito de humor en esto. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia colabora con nuestro programa La Salud en tus manos. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Imágenes que lo dicen todo, 20 instantáneas que son el resultado del primer concurso de fotografía del Colegio de Enfermería de Murcia y nos muestran la realidad que estos profesionales han vivido estos últimos años. Una propuesta que pone en valor su profesión, la del cuidado diario, en uno de los momentos más duros de la historia. Y además lo vamos a hacer con una instantánea, con un momento que cada profesional de la enfermería en un momento determinado pues ha considerado que era trascendente, que era importante y ha comunicado pues lo que verdaderamente estaba sintiendo en ese momento y la carga que ha llevado sobre sí y sobre toda su familia. Y hasta en algunas fotos podemos totalmente darnos cuenta y apreciar ese sentir, ese quehacer día a día que han llevado a lo largo de toda esta pandemia. Porque estas imágenes pasarán a formar parte de la colección del Colegio de Enfermería. Según su secretario, Eduardo Estrella, se puede escribir mucho sobre esta profesión, pero en este caso una imagen vale más que 1000 palabras y el mensaje que envían estas fotografías es único. Pero al mismo tiempo que se transmite ese mensaje, hay todo un quehacer cotidiano en la vida hospitalaria, en la vida de los centros de salud y en la propia vida y existencia y en el caminar de la enfermería de forma muy personal. La exposición se podrá visitar en la Sala de Arte del Real Casino de Murcia hasta el próximo 31 de marzo, una muestra de cómo los enfermeros hacen suyo el cotidiano acto de cuidar a los demás y lo convierten en una profesión única. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Vamos a ver, Beatriz, listas de espera a nivel nacional, ¿cómo funcionan? Porque hay temas que son fáciles de comprender. Por ejemplo, si una persona tiene una hepatitis fulminante, hay que trasplantarla ya y esa salta a la lista totalmente. Pero ¿cómo se determina? Ese caso está claro, pero hay casos que debe ser más complicados. ¿Cómo se determina la urgencia o no urgencia? ¿Cómo hacéis eso desde la organización? A nivel nacional está perfectamente definido lo que es una situación que define lo que llamamos la situación de urgencia para los órganos vitales, tanto corazón como pulmón o como hígado. Si una persona dentro de cualquiera de los equipos de trasplante cumple esos criterios que están perfectamente definidos, pasa a ser considerada una urgencia y eso significa que tiene prioridad a nivel nacional. Quiere decir que si surge un donante en cualquier punto de España que sea adecuado para ese receptor, el órgano va asignado en primer lugar a esa persona. Por lo tanto, a partir de un nivel de gravedad, la asignación de los órganos se hace orientado a paciente.
Por debajo de ese nivel de gravedad, lo que se hace en términos generales es una asignación orientada a centro. Es decir, normalmente los órganos son utilizados en el centro generador, en el centro donante o en su centro de trasplante de referencia. Dentro de la lista de espera a nivel local también se asigna en función de unos parámetros clínicos y de gravedad, pero con ello lo que conseguimos es que esos órganos tengan menor tiempo de isquemia, tengan por lo tanto una menor necesidad de desplazamiento y por supuesto la lista a nivel local se rige por unos parámetros también de gravedad clínica. Además existen a nivel nacional otros programas especiales, no solamente existe este programa para las urgencias, sino también, por ejemplo, existe un programa específico para pacientes que son muy difíciles de trasplantar. Por ejemplo, los pacientes que llamamos hiperinmunizados. Hay personas que necesitan normalmente un trasplante renal, pero también otro tipo de órganos y que por diferentes circunstancias tienen anticuerpos preformados frente a antígenos que son muy prevalentes en la población. ¿Esto qué significa? Que encontrar un donante frente al cual no vayan a desarrollar un rechazo hiperagudo del órgano es como buscar una aguja en un pajar. Y por lo tanto colaboramos a nivel nacional en la identificación de ese donante. Estos pacientes están metidos en una lista de espera especial y ante donantes que cumplen una serie de características se hace lo que llamamos un cruce virtual y si ese donante es compatible con uno de estos receptores difíciles de trasplantar, también el órgano se asigna a ese paciente. Por lo tanto, son unos criterios complicados, pero que nos permiten, por una parte, hacer sostenible el programa, cumplir o asignar los órganos en base a parámetros clínicos y colaborar entre todas las comunidades para trasplantar a pacientes bien en situación muy grave o pacientes que por sus características son muy difíciles de trasplantar. Muy bien, Ricardo, muy rápido porque nos queda muy poquito tiempo. Explícanos qué es un senotrasplante. Recientemente hemos visto en los medios de comunicación que se ha hecho un trasplante de corazón de cerdo a un ser humano, a un hombre, y qué significa eso, y si se han hecho senotrasplantes de hígado. Primero, ¿qué es un senotrasplante? Es el trasplante de un animal al humano, en este caso, no va para simplificar. ¿Qué ocurre? Que el humano pues, tiene en su sangre una serie de sustancias que se llaman anticuerpos, que cuando tú le metes el órgano, esos anticuerpos destruyen ese órgano y lo destruyen en minutos. Y eso se llama, como ha dicho nuestra directora, rechazo hiperagudo. Entonces se empezó a trabajar, de hecho se hicieron varios trasplantes muy famosos, uno en el año 64 de un corazón y otro en el año 80 una niña, que fueron fatal y fue digamos, una noticia muy negativa para el senotrasplante, hasta que se vio que genéticamente tú podías modificar el hígado del cerdo, en este caso, que es del que vamos a hablar, porque es el que más se utiliza y más se parece al humano. Se modifica el órgano del cerdo genéticamente donde está en el embarazo de la cerda y nosotros tuvimos un programa que lo modificamos genéticamente a un gen solo para evitar el rechazo hiperagudo. Este programa lo puso en marcha el doctor Parrilla, trabajó mucho también el doctor Ramírez y yo también colaboré con ellos en las técnicas quirúrgicas, en las operaciones y hacíamos trasplantes de cerdo a mono. Aquel programa se paró porque hubo una frase muy famosa que se decía que el senotrasplante estaba a la vuelta de la esquina, pero la esquina era tan larga que no iba a llegar nunca, porque había otro problema, que era que tú podías meter un virus, que se llama un retrovirus, al humano. Y claro, si eso se disemina en la población, ese virus, pues se puede contagiar a todo. Total, que con el SIDA y todo lo que apareció en aquella época, se pararon todos los programas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora, en vez de ser transformado a cerdo un gen, pues ya se está transformando a 10 genes. A 10 genes para evitar el rechazo hiperagudo, tanto modificas el cerdo como el órgano, y además también hay un gen que tú modificas también, que es el del virus, que puedes evitar transmitir el retrovirus. Finalmente este receptor, como se ha fallecido recientemente, ya nos publicará y nos dirá exactamente el éxito que ha sido, pero han evitado el rechazo hiperagudo. Vale. Luego, el rechazo agudo que ocurre en semanas o meses, pues hay medicación para eso, antirrechazo. Y ese es el futuro. Parece que el futuro ahora, la directora nuestra nos puede ampliar, parece que está un poco más cerca.
De hecho, nosotros estamos preparados también para trabajar. El Pablo Ramírez, que dirige el programa está ilusionado y queremos seguir investigando. Muy bien. Mario, antes se ha comentado que un donante no es imprescindible que tenga que fallecer en la UCI, que puede estar en planta o tal. Pero ¿y personas que estén en su casa, que sean donantes o que hayan manifestado? ¿Cómo se organiza eso? ¿Se puede ser donante y fallecer en la casa? Fallecer en la casa no, pero quizá en el último momento, cuando está a punto de fallecer, sí que se puede de alguna manera trasladar al hospital para que pueda fallecer en el hospital y ser donante. Por ejemplo, pues un paciente que estuviera con una ELA en su domicilio, que es una enfermedad que te debilita progresivamente hasta que te impide finalmente ya incluso tener una respiración espontánea, y que ese paciente decide que no quiere ser sometido a una ventilación mecánica para continuar viviendo unos meses más. No quiere conectarse a una traqueotomía y a un respirador para tener en su domicilio. Pero sin embargo a lo mejor sí que está dispuesto a intubarse durante unos minutos o unas horas para permitir llegar al hospital, hacer las pruebas necesarias y después volver a retirar el mismo tubo que se le ha puesto durante unas horas, y cuando fallezca ya dentro del entorno hospitalario, con un entorno controlado y con todo preparado, poder ser donante después de su fallecimiento. O sea que lo que se hace es trasladarlo en esas circunstancias. En su casa no podría. Beatriz, un tema muy importante es la confidencialidad, o sea que el donante no sepa quién es el receptor ni el receptor de dónde viene. ¿Cómo mantenéis esa confidencialidad? Está establecido por la legislación que no se debe permitir que ni el paciente ni el entorno del donante conozcan a la familia del receptor o al receptor, viceversa. Y esto básicamente lo que busca es preservar el carácter altruista de la donación y, por otra parte, evitar potenciales relaciones que pueden resultar patológicas. No es algo exclusivo de España, está especificado así en la legislación de la mayoría de países del mundo, y básicamente lo que tratamos es, siempre que se facilita información al público, siempre se trata de evitar facilitar datos, por supuesto, identificativos o que puedan facilitar el establecer relaciones entre donantes y receptores. Esto ahora con las redes sociales a veces es más complicado de lo que parece, pero en términos generales y gracias al buen hacer también de los periodistas y de los medios de comunicación, conseguimos preservar adecuadamente la confidencialidad y evitar que se produzca el conocimiento de los dos, de personas de ambos entornos. Muy bien. Mario, ¿hay una edad máxima para ser donante o para ser receptor? ¿O no hay edad? A ver, en general, en términos generales, no hay una edad máxima. Lo que pasa es que es cierto que todas las cosas suman, ¿no? Que una persona de 80 años puede ser donante y puede tener un hígado sano que permita a otra persona de 60 que tiene un cáncer de hígado vivir durante muchos años más. Lo que ocurre es que no solo es la edad, ¿no? Hay personas de 80 años que no tienen ninguna carga vascular, que no son diabéticos, que no son hipertensos, que no tienen ninguna enfermedad y que pueden tener órganos sanos, aun teniendo 80 años, y personas de 60 que tienen varias enfermedades que acumulan peso, son fumadores, diabéticos, tal, y que a lo mejor tienen los órganos que no son viables para trasplantarlos a otra persona. En términos generales diríamos que no, pero cada órgano es verdad que es más exquisito, ¿no? A veces el hígado y el riñón se pueden trasplantar con enfermos añosos a otros pacientes añosos con muy buenos resultados. El corazón quizá precisa pues una edad un poquito más temprana, en torno a 65 años y tal. El pulmón un poquito más, a lo mejor 70. Y luego el páncreas, por ejemplo, que es de los más delicados y más sensibles, pues a partir de 50 a 55, pues probablemente ya no puede ser viable para ser trasplantado en otra persona. Pero todo, ya digo, que no siendo muy taxativo y muy rígido, sino dentro de una cierta laxitud, ¿no? Dentro de esa laxitud había identificado órganos por edades, por lo que acabas de contar. El páncreas es el que tiene que ser más joven. Más joven. Luego quizá corazón, pulmón, hígado y riñones. Vamos a ver, Ricardo, muy rápido. ¿Qué proyectos tenéis de futuro tú como coordinador autonómico de trasplantes? Bueno, proyectos futuros, ya este año hemos puesto en marcha el ECMO portátil, que era un reto que ya llevábamos tiempo, porque cuando tú sacas los órganos de un donante de asistolia, si haces una extracción ultra rápida, en Cartagena o en otro hospital, pues los órganos tienen peor calidad. Y eso, gracias a Dios, se ha puesto en marcha este año, el programa.
Y tenemos también unos retos futuros, pues otro tipo de trasplantes en la comunidad que no se hacen y que creo que en un plazo medio corto plazo podríamos incrementar o implementar, como es el trasplante hepático infantil, que eso podríamos hacerlo perfectamente porque estamos ya más que cansados de dividir hígados y eso no es ningún problema. Y luego el trasplante pulmonar, que en un reto futuro a medio plazo pues sería bonito, porque nosotros, la estadística me la pasa Mario todos los años, mandamos fuera unos 26 pulmones y creo que tiene recogido alrededor de 14, 15, 20 murcianos que van fuera a trasplantarse generalmente a Valencia. Entonces, pues son familias murcianas que se desplazan y no sé si en un reto a medio plazo pudiéramos estudiar y poder poner en marcha esto con la ONT. Cuando hagamos un nuevo programa de nosotros esto, le agradecemos siempre a Beatriz que venga, le damos siempre las gracias y le traemos mucho para ver si... Esperemos que cuando hagamos un nuevo programa, que venga Beatriz y nos diga que eso ya lo autorizamos. Bueno. Me dicen que ya llevamos más de una hora. ¿Te das cuenta, Beatriz, que aquí aprovechamos todo? Un último mensaje de cada uno. Empezamos por ti, Mario. ¿Qué mensaje le quieren mandar a la población sobre lo que hemos tratado? Pues fundamentalmente lo que hemos dicho antes, que todo el mundo hable con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos y tal, y diga que exprese libremente su voluntad hacia la donación de órganos, ¿no? Yo creo que hoy en día la gente en general casi todo el mundo quiere ser donante de órganos, la mayor parte de la población, y que si lo expresan, pues llegado el momento, cuando fallezcan, pues sus familiares les será muy fácil tomar la decisión y les dará pues una satisfacción de cumplir el deseo de la persona que ha fallecido, aparte de la sensación de trascendencia o de continuidad que podrá tener también para ellos. Que hablen de ello. Que hablen de ello. Ricardo, tu mensaje. Bueno, yo siempre digo que la donación es un cohete con 5 patas, donde están las autoridades sanitarias, donde está la prensa, que es un altavoz, por ejemplo, este programa, donde está la Organización Nacional de Trasplante, representada, que somos un modelo a exportar, los coordinadores que tienen su labor fundamental y fundamentalmente las familias y la generosidad. Ya hemos vivido situaciones, yo me acuerdo ahora de un caso de 30 años, un chico con un fallo fulminante, anhepático, le quitamos el hígado porque producía una serie de toxinas y no nos llegó el hígado y se murió estando anhepático y tenía 30 años. Y eso, los que somos clínicos, estamos con los enfermos, lo vivimos todos los días, es decir que ella, Beatriz, lo sabe muy bien, tenemos una mortalidad en lista de espera en España alrededor del 10%, de los que se meten, porque hay muchos pacientes que podrían ser trasplantados, que los excluimos, pero a lo mejor un trasplante, que tú tienes un órgano, un tumor muy avanzado y a lo mejor puedes vivir 4 o 5 años con ese órgano. Y a lo mejor si me dan 4 o 5 años de vida, pero esos trasplantes normalmente nosotros procuramos no hacerlo porque hay que reservarlo para aquel que tenga una supervivencia larga porque hay una escasez de órganos. A ver si el cerdo resuelve el problema. Bueno, y si no, mientras tanto, aumentar las donaciones. Mientras tanto, aumentar las donaciones. Beatriz, tu último mensaje como directora. Yo aprovecho la ocasión quizá para lanzar un mensaje de agradecimiento, sobre todo después de estos 2 años tan complicados que hemos vivido. Solo puedo dar las gracias a los profesionales sanitarios. Nuestros coordinadores de trasplante son fundamentalmente intensivistas, o sea que han estado tratando a pacientes COVID, manteniendo el programa, los profesionales de los equipos de trasplante, todos los profesionales no sanitarios que participan en el proceso. Creo que si en condiciones normales hay que darles las gracias por su labor, después de estos 2 años tan complicados, es importantísimo volver a dar las gracias y por supuesto a la ciudadanía. El éxito del programa de donación y trasplante es un éxito colectivo y sin la implicación de la sociedad, sin esas familias que en esos momentos tan duros dicen sí a la donación, sin esa verbalización de nuestro deseo de ser donantes, nada de esto sería posible. Así que mi último mensaje es de agradecimiento. Bueno, pues yo sí cojo la línea que tú has dicho y quiero agradeceros a vosotros que hayáis venido aquí, que hayáis hecho este programa tan extraordinario, creo yo, para la población en general y, como dice Mario, pues que la mayor parte de las personas que hablen en su casa sobre la donación. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades.
despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.